Doy gracias al Señor. Ahí varios años y bueno, siempre la atención fue muy buena, la relación y la comunión fue muy buena y entonces digo, no, voy a seguir en Radio La Predicadora si se me abren las puertas y bueno, gracias a Dios se me abrieron, gracias al hermano Diego, a su hijo y bueno, contento de estar nuevamente en la radio. Gracias le doy al Señor. Vamos a estar una vez por semana los días lunes de 11 a 12 del mediodía, tratando de ser bendición para todos los hermanos. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo, acá en Isidro Casanova. Gracias le damos al Señor por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Le damos muchas gracias al Señor. Le saludo a todos los hermanos que están suscritos en la radio, a todos los programas que se hacen en la radio, y bueno, esperamos tener un tiempo, en este tiempo que vamos a estar, tiempo de muchas bendiciones, y que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para poder presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, crucificado, muerto y sepultado. Gracias le damos al Señor. Bueno, yo quisiera empezar con un versículo de la Biblia, pero no antes sin orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por permitirme estar nuevamente en la radio La Predicadora 94.1. Te agradezco, Señor, esta oportunidad que tú me das nuevamente. Te pido tu bendición, Señor, sobre la radio, sobre los hermanos que escuchan la radio. Señor, que ellos sean favorecidos por tu amor, por tu gracia, por tus bendiciones. Oh, Señor, que ellos puedan saber, Señor, que tú les amas, Señor, y que ellos son muy importantes para ti. Oh, Señor, bendice a la iglesia toda aquí en Isidro Casanova. Señor, ayúdanos, Señor, a cada día poder darte a conocer conforme a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido por tu palabra que sea sembrada en los corazones, en sinceros, en los corazones que realmente te amen, para que esa palabra pueda dar a luz la vida de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Y le dije que íbamos a empezar con un versículo de la palabra de Dios. Voy a empezar en esta temporada que voy a estar en la radio, voy a empezar con el libro de Romanos. Siempre empezamos con el libro de Romanos nosotros, ¿no? Había pedido al pastor Nicolás que empezara él, pero se ve que no pudo hacerlo, entonces lo voy a empezar yo. Gloria al nombre del Señor. Y voy a empezar desde el principio, porque nosotros tenemos que empezar desde el principio para poder entender hasta dónde el Señor quiere que llevarnos, digamos, ¿no? Al final, porque ciertamente que Él nos va a llevar al final de este principio. Acá comienza un principio en el libro de Romanos, aunque el principio comenzó en el libro del Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero en cuanto a la palabra que está dirigida a la iglesia, acá está el principio, este es el principio. Este libro de Romanos corresponde al libro de Éxodo del Antiguo Testamento, o el libro de Éxodo del Antiguo Testamento corresponde al libro de Romanos. Y entonces quería leer un versículo en el libro de Éxodo, el Éxodo de los hijos de Israel, sabemos allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores.
pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Eso contiene el libro de Romanos. El libro de Romanos nos habla de cómo el Señor envió a su siervo, el Dios Todopoderoso envió a su siervo para que nosotros pudiéramos ser liberados, ¿no?, de la esclavitud, de la esclavitud muchas veces en la cual nosotros estamos. No estamos esclavos en el mundo, pero muchas veces seguimos siendo esclavos del pecado, aunque somos hijos de Dios, porque usted no se olvide que los egipcios estaban en Egipto, pero eran pueblo de Dios, eran hijos de Dios, ¿no? Porque por medio de Jacob, por medio de Abraham, por medio de Isaac, ellos llegaron a ser hijos de Dios, pero estaban cautivos en Egipto. Y hoy muchos hijos de Dios están en Egipto cautivados, impedidos de alcanzar la tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde fluye la leche y la miel es Cristo Jesús. La tierra es una figura, ¿no? La leche, la miel es una figura, ¿no?, de Cristo, todo es figura de Cristo. Y nosotros queríamos compartirle una vez más, porque ya hemos hablado del libro de Romanos en la predicadora, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más excelente, porque el Señor nos ha alcanzado más iluminación para poder presentar más perfectamente, ¿no?, el libro de Romanos. Y bueno, acá el libro de Romanos habla de la justificación por la fe, ¿no? La justificación por la fe es la nueva identidad que nosotros tenemos. Nosotros ahora vamos a ver cómo nos tenemos que ver a nosotros mismos. Nosotros nos miramos en el espejo y nos vemos en el espejo, ¿verdad? Entonces el espejo que digamos proyecta lo que nosotros somos es la palabra de Dios. Este es el espejo, la palabra de Dios. Él nos va a mostrar, la palabra nos va a mostrar lo que nosotros somos ahora, ¿no? Él no nos va a mostrar nuestra condición solamente en Adán, sino que nos va a mostrar nuestra condición en Cristo. Entonces, el libro de Romanos habla de la justificación por la fe y la identificación, ¿no?, del nuevo andar del Hijo de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que identificarnos con el nuevo andar que tenemos ahora, ¿no? Porque el andar que nosotros teníamos antes, ese andar se terminó, ya, porque antes andábamos como pecadores, pero ahora andamos como hijos de Dios. Usted es una hija de Dios, ¿no? Yo soy un hijo de Dios, ya no somos pecadores, aunque muchas veces podemos cometer errores. Alguna vez podemos cometer algún pecado también, pero nuestro andar tiene que ser como un hijo de Dios, es decir, que nuestra identidad ya no es con que yo soy un pecador, sino que soy un hijo de Dios. Ahora usted me va a decir, ¿cómo un hijo de Dios va a pecar? Y bueno, estamos aprendiendo a andar en esta nueva vida, en esta vida nueva que Dios nos ha dado, vamos aprendiendo cómo andar en ella. Y para eso Dios nos da su Espíritu. El Espíritu es muy amplio. El Espíritu no solamente es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Y por medio de la palabra, nosotros vamos a aprender a andar en esta nueva vida, por medio de la palabra de Dios. Si nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu, tanto por el Espíritu Santo, tanto por el Espíritu de Cristo, tanto por el Espíritu de Dios, tanto por el Espíritu que es la palabra, entonces ciertamente que vamos a tener un andar diferente al que teníamos antes. Porque antes, ¿cómo andábamos? Como pecadores. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero ahora ya no somos más pecadores, ahora somos hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que nos hizo ver la justificación. Para poder tener un andar como un nuevo andar, ¿no?, como el andar de una nueva creación, de un hijo de Dios, primeramente yo tengo que conocerme, tengo que verme a mí como justificado, ¿no? Tengo que ver como uno que fue justificado. Es decir, justificado significa sin pecado, sin culpa, sin culpa.
¿no? Entonces, Dios me ve sin culpa a mí, ¿no? A través de lo que Cristo hizo. Pero bueno, todo eso lo vamos a desarrollar en el libro de Romanos, en todo este tiempo que vamos a estar en la radio, ¿no? Predicando la palabra del Señor, vamos a tratar el libro de Romanos. Y el libro de Romanos es como el eje de una rueda, ¿vio? El eje de una rueda, usted tiene el piñón, pero el piñón está sobre el eje. El piñón le va a permitir a la rueda girar por medio de una cadena que está sobre otro piñón más grande. Bueno, y usted lo conoce, ¿no? Pero todo está sostenido por el eje. Entonces, está el eje y están los rayos de la rueda, ¿vio? Ahí están los rayos. Y bueno, y ahí en esos rayos nosotros ubicamos los libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Primera de Corintios, después viene el libro de Gálatas, de Filipenses, y después está el libro de Timoteo, Filemón, Hebreos, Tito, Segunda de Corintios, Colosenses. Todos los libros están, permiten que la rueda o todas las enseñanzas que hay en los libros del Nuevo Testamento permite que la rueda pueda girar, no pueda avanzar la rueda. ¿Qué es la rueda? La rueda es el gobierno de Dios. Esa es la rueda, ¿no? Dios gobierna eso en un cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto que hay, poniendo el punto en el medio, es el círculo. El círculo es el cuerpo perfecto que hay. Y Dios anda gobierna sobre el círculo. Y ahí adentro están todos los libros. Todos los libros del Nuevo Testamento nos permiten a nosotros conocer el gobierno de Dios y nos permite llegar a nuestro destino, que es la tierra donde fluye la leche y la miel. Gracias le damos al Señor por esto, porque estas cosas nosotros muchas veces las presentamos de esta forma para que los hermanos puedan de alguna manera ir entendiendo despacio, ¿no? Cuál es la manera en que el Señor nos va llevando a que conozcamos su palabra y que nos conozcamos a nosotros mismos. Ahora fíjese que no podríamos nosotros decir que los libros que están ubicados en la Biblia por orden, ¿no? No podríamos decir que eso fue una inspiración de parte de Dios. No estamos seguros del orden, que el orden fue inspirado. Pero, sin embargo, parece que el Espíritu de Dios estuviera controlando el lugar donde fueron ubicados cada libro, porque están tan bien colocados, ¿no? Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, todos los libros fueron colocados perfectamente en la Biblia, para que nosotros podamos ir aprendiendo, ¿no? Como niños recién nacidos, no podamos ir aprendiendo, ¿no? Andar en una nueva creación, para que podamos nosotros conocer el gobierno de Dios dentro de la iglesia, en nuestra propia vida. Entonces, los libros que están colocados en el Nuevo Testamento, a partir del libro de Romanos, nosotros creemos que fueron colocados por medio del Espíritu Santo, que no fueron colocados por los hombres, sino que el Espíritu Santo usó a los hombres para que lo colocaran en el lugar donde están colocados hoy. Por ejemplo, fíjese que no es una casualidad que el libro de Romanos, ¿no? Esté colocado en el primer escrito del apóstol Pablo, ¿no? Ahí al principio. Eso no fue casual, eso fue colocado por el Espíritu Santo en ese lugar, ¿no? Y así todo el Nuevo Testamento. Así como el Antiguo Testamento también, ¿no? Ahí nos hace ver a nosotros un cuidadoso, orden, que nosotros no estamos dispuestos a creer que fue el hombre quien puso ese orden en la Biblia,
sino que fue Dios mismo, ¿no? Porque fíjese el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de, pero es que no me acuerdo cómo están ubicados para no decirlo mal, hermanos, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo eso fue detalladamente colocado en la Biblia por la obra del Espíritu Santo. Y así en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento sabemos que el Nuevo Testamento no comienza en el pesebre, ¿no? El Nuevo Testamento comienza en la cruz, ¿no? Esta sangre, esa es la sangre del nuevo pacto, dice, la cual es derramada por todos vosotros. Entonces en el Nuevo Testamento no comienzan los evangelios, si bien los evangelios hablan sobre la cruz, sino que el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús derramó su sangre, ¿no? Se dio a sí mismo por todos nosotros. Ahí comienza el Nuevo Testamento. Esta es la sangre del nuevo pacto, claramente lo dice la palabra. Y entonces después están colocados los libros, empezando del libro de Romanos, ¿no? Por Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, Primera y Segunda, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, a los Hebreos. Todo eso fue colocado por el Espíritu Santo en el lugar indicado, y aún las epístolas, ¿no? De Santiago, Pedro, Juan y Judas fueron escritos, y después el libro de Apocalipsis en el último lugar, ¿no? Entonces el orden que Dios nos hace ver es el orden en el cual Él vive, y Él quiere que nosotros vivamos una vida ordenada. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en una vida ordenada, ¿no? La vida ordenada se vive desde adentro hacia afuera, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo tienen que ser ordenados. ¿Qué significa ser ordenados? ¿No? Que los tres tienen que manifestar el mismo pensamiento, el mismo sentimiento y la misma dirección, ¿no? Y eso es obra del Espíritu, de la palabra, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces fíjese que nos maravillamos de este orden que Dios estableció tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos la estructura de una casa, por así decirlo. ¿Cuál es la casa? Esa casa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí la vemos en vía de construcción, ahí en el libro de los Hechos. La casa se estaba edificando. Ahora, en las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Los hijos están enseñados cómo comportarse en esa casa, ¿no? Pablo nos enseña qué conducta tenemos que manifestar, qué vida tenemos que manifestar en la casa de Dios, ¿no? Y la primera necesidad para tener una conducta que agrade a Dios es que ellos se sientan cómodos, ¿no? Nosotros tenemos que sentirnos cómodos, tenemos que sentirnos a gusto, ¿no? Tenemos que ver que es un lugar de disfrute, que es un lugar de contentamiento, de vida, ¿no? Que ahí nos van a atender con amor, nos van a tratar con amor, nos van a mirar con amor, ¿no? Y eso nos va a hacer ver el apóstol Pablo, y que el dueño de la casa es Dios, ¿no? Dios, cuando digo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora fíjese que la primera necesidad para un comportamiento es que nosotros nos sentamos cómodos, ¿no? Que nosotros actuemos como niños recién nacidos, ¿no? Porque estamos en la casa de nuestro Padre. Cuando venimos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que sentirnos a gusto, tenemos que sentirnos contentos, tenemos que sentirnos alegres, porque es la casa de Dios, es la casa de nuestro Padre. Ahí en esa casa siempre hay buen trato. Si bien hay amonestaciones, correcciones, ¿no? El Señor nos hace sentir siempre a gusto. El Señor siempre nos trata con mucho amor, con mucha ternura el Señor, ¿vio? Y eso consiste en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces nosotros podemos ver el primer libro, que es el libro de Romanos. Él nos hace saber a nosotros
¿sobre qué base fue realizado todo esto? ¿No? ¿Por qué Dios nos trata así? ¿Por qué antes Dios no trataba así? Pero ahora sí nos trata así. Ese libro romano nos va a hacer saber a nosotros por qué Dios ya no es aquel que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Como bajo la ley, sino que ahora Dios es como que Él cambió su trato con sus hijos, ¿no? Su manera de ser, su manera de mirarlos, su manera de tratar con ellos, todo cambió, porque ya no estamos bajo la ley, ¿no? Ya no está, Dios no es el fuego consumidor para nosotros, no está esperando mandarnos al infierno o a la condenación eterna. Eso nos va a enseñar el libro de Romanos. Pero ¿cuál es la base por el cual Dios ha cambiado? Por así decirlo, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero yo voy al trato con que Dios trata a sus hijos, ¿no? Ahora fíjese que para un niño que siempre vivió en la calle, un vagabundo, ¿no? Disculpen, hermano, que se me cayó el teléfono. Discúlpeme, se me cayó el teléfono. Estamos en vivo y en directo, ¿vio? Y estas cosas a veces pasan. Bueno, entonces nosotros vemos, ¿no? Un niño vagabundo que está en la calle, para él sería muy difícil reunir los requisitos para vivir en un palacio, ¿no? Él no se sentiría cómodo en ese lugar, ¿no? Ahora ese niño sería mucho más confortable en un galpón, tal vez sería más confortable digamos, un lugar, un establo, ¿no? Y él se sentiría cómodo, mejor que en un palacio, mucho más cómodo, ¿no? Y así es con el pecador también, ¿no? Nosotros como pecadores estamos acostumbrados a vivir en un ambiente, ¿no? En un ambiente que podríamos decir cómodo, pero éramos la verdad que bastante incómodo era donde nosotros vivíamos ahora, siempre sobresaltados, siempre angustiados, siempre necesitados, ¿no? Siempre careciendo de todo, bueno, no teniendo paz, no teniendo ningún aprecio de parte de las personas. Y bueno, y así era nuestra vida como pecadores, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Ahora el libro romano nos va a hacer saber a nosotros, ¿no? Que como hijos de Dios, ¿no? Que ya tenemos un cambio de ambiente, ¿no? Ya cambiamos, ¿no? Y un cambio de vida, ¿no? Porque ahora nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sentimos una vida diferente, pensamientos y sentimientos diferentes, y ya no estamos a gusto en un establo, en medio del barro, en la paja, ¿no? Ahí durmiendo, tomando frío, a veces sin comer, y ahora tenemos la necesidad de una casa, de estar donde está el que nos dio la nueva vida. Ahora esa vida nos lleva a estar donde está la vida, ¿no? Que es la vida de Dios, que es donde está Dios, ahí queremos estar. Y Dios nos hace ver que Él está en un palacio, en un lugar limpio, en un lugar hermoso, en un lugar puro, en un lugar donde no hay ninguna necesidad. Entonces, nosotros vamos teniendo un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de proceder para con nosotros mismos y para con los demás, ¿no? Por medio de la vida nueva que hemos recibido. La vida nueva que hemos recibido, que es la salvación, nos hace sentir ahora especiales con Dios, digamos, ¿no? Nos hace sentir que necesitamos ya no estar más, en el barro el barro habla del pecado, ¿no? Espiritualmente, ya no estamos contentos con vivir en el barro, en medio de la sociedad, en medio de la inmundicia,
No, ahora esa vida nos está llevando a que nosotros necesitamos lavarnos, necesitamos cambiarnos, necesitamos vestir otra ropa, ¿vio? Y hay una mesa extendida delante de nosotros con todos los manjares, ¿no? Pero estamos un poco temerosos, estamos un poco desconfiados de todo eso, humanamente hablando, pero la vida que está dentro de nosotros nos hace sentir que lo disfrutemos, que esa mesa se preparó para nosotros, que todas las bendiciones que hay sobre esa mesa nosotros la podemos tomar solamente por la fe. No tenemos que hacer nada, solamente creer, ¿no? Que lo que la vida que está dentro de nosotros nos hace sentir, creer que somos hijos y ya que no somos extraños, que no somos vagabundos, que no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios y ahora estamos en la casa del Padre. Ahora estamos en la casa de nuestro Dios y ahí todas las bendiciones que Dios tiene como Padre, nosotros las podemos alcanzar por medio de la fe, no por medio de que somos sus hijos. Un cambio completamente, eso es lo que nos habla el libro de Romanos, lo que nos va a hablar a nosotros el libro de Romanos, lo que nosotros dejamos atrás. Nosotros dejamos atrás la vieja vida, dejamos la vida de indiferencia hacia Dios. Nosotros ahora tenemos delante de nosotros y dentro de nosotros una vida nueva, una vida de esperanza, una vida que nos va a hacer feliz, gozosos, ¿no? Que vamos a vivir largos años de nuestra vida con mucha salud, porque esta vida que nosotros hemos recibido es una vida saludable, es una vida que nos va a transformar a nosotros día a día. Gloria al nombre del Señor. Y entonces miramos nosotros, ¿no? Que nosotros debemos conocer sobre qué fundamento, ¿no? Sobre qué fundamento estamos delante de Dios, parados delante de Dios. Eso nos va a enseñar el libro de Romanos, ¿no? ¿Por qué antes no me podía parar delante de Dios y ahora me puedo parar delante de Dios? ¿Por qué ahora puedo orar a Dios como hijo y antes no lo podía hacer? Todo eso nos enseña el libro de Romanos, ¿vio? ¿No? Ahora el libro de Romanos va a ir abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender lo que nosotros somos, ¿no? Ahora una nueva creación. Y eso necesita la enseñanza de la palabra, necesita la instrucción de la palabra. Y bueno, y eso Dios nos capacitó por su gracia, por su misericordia, a compartir un poquito, no mucho, porque nosotros no somos maestros eruditos de la palabra de Dios, no somos teólogos, no somos hermanos que simplemente hemos alcanzado la gracia de Dios para poder entender algunas cosas, ¿no? Y nosotros las queremos compartir con ustedes porque a nosotros nos trajo de mucha bendición, hermano amado, ¿vio? Ahora nosotros, ¿no? Que ellos deben conocer sobre qué fundamento estamos de pie delante de Dios. ¿Cómo es que nosotros hemos nacido en la carne, ¿no? Que eso es enemistad contra Dios, porque todo lo que la carne es enemistad contra Dios, y ahora podemos ser nacidos del Espíritu, ¿no? ¿Cómo es que nacimos del Espíritu? Eso nos va a enseñar el libro de Romanos, ¿no? Ahora nosotros sabíamos que éramos carne, pero no teníamos idea de que había un nacimiento espiritual. Pero ahora el libro de Romanos nos va a hacer saber, ¿no? Cómo es que nacimos en el Espíritu, nacido de Dios, y ahora cómo hemos sido traídos a su presencia, ¿no? Cómo es que ahora podemos nosotros tener sin ningún intermediario salvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Vio? El único intermediario que nosotros tenemos para con Dios es nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se hizo el Espíritu vivificante. Él es la vida que nosotros hemos recibido, y esa vida nos lleva directamente al Padre. Entramos en el lugar donde antes no se podía entrar, ¿no? Que es el lugar santísimo. Ahora ese lugar santísimo se puede entrar. ¿Quién puede entrar? Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que hemos nacido de nuevo podemos entrar.
no como pecadores, sino como hijos. Y eso es lo primero que el libro de Romanos nos va a hacer entender, que ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. ¿No? Nosotros ya dejamos de ser pecadores cuando, en el sentido posicional, delante de Dios hemos dejado de ser pecadores, ¿no? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, que Dios no nos ve como pecadores a nosotros, sino como hijos. Aunque en la práctica todavía no hemos dejado todavía de pecar en algunas situaciones, ¿no? Pero en nuestra posición delante de Dios no somos pecadores, somos hijos de Dios. Ahora el libro de Romanos nos va a llevar a que nosotros no solamente nos presentemos delante de Dios en Cristo, es decir, sin pecado, sino que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida sin pecado, no, sin pecar. Porque ¿puede un hijo de Dios vivir una vida sin pecar? Por supuesto que sí. Pero eso nos va a ver el libro de Romanos, lo vamos a ver a través del libro de Romanos. ¿No? Qué maravilloso. Imagínense, ¿no? Hay personas que vivieron dos vidas. La vida de la cárcel, la vida de las tumbas, como se le dice, y la vida de la sociedad. Son vidas completamente diferentes. Son como el cielo y la tierra, son vidas completamente diferentes. Ahí usted cuando está en la tumba, usted siente, siendo que usted entra ahí por primera vez, tiene un espanto, tiene un miedo, no duerme de noche, está constantemente como alerta, ¿no? Aprende a poner un cuchillo debajo de su almohada, ¿no? O ante su ropa, ¿no? Y aprende usted a muchas cosas, ¿no? Vive tensionado y muchas cosas ahí en ese lugar. Una vez que usted sale de ahí, ¿no? Es libertado de ahí, vive fuera de ese lugar, usted se siente aliviado, ¿no? Usted valoriza la libertad, le da valor a la libertad, eso es lo natural, ¿vio? Le da valor a la libertad, agradece, ¿no? Por esa libertad que usted ahora está disfrutando. Bueno, lo mismo es con nosotros. Nosotros hemos estado encerrados en las cárceles del pecado, ¿no? Estuvimos encerrados y nuestro carcelero es Satanás. Y era un carcelero muy, muy drástico con nosotros. No tenía misericordia de nosotros. Nos trataba mal. Nos llevaba a vivir una vida, una vida desabrida. Una vida que no había esperanza, una vida que no había confianza, una vida que no había paz. Pero ahora, por medio de, como el libro de Romanos nos va a enseñar, ¿no? Nos va a enseñar cómo Dios hizo para sacarnos de esa vida, cómo hemos alcanzado la libertad ahora, ¿no? Y cómo podemos disfrutar esa libertad. Todo eso enseña el libro de Romanos, hermano amado. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Todo esto es una introducción del libro de Romanos, porque si no explico, le doy la introducción, tal vez usted va a escuchar las predicaciones, pero no va a saber cuál es el sentido. El sentido es que nosotros le demos valor, ¿no? A lo que nosotros éramos antes, pero tenemos que darle más valor a lo que nosotros somos ahora, ¿no? ¿Cómo es que ahora somos hijos de Dios? ¿Cómo es que ahora Dios nos recibe en el lugar santísimo? ¿Cómo hizo Dios para poder tener comunión con nosotros cuando nosotros hemos nacido en la carne? ¿No? Porque la carne es enemistad contra Dios, como dice el libro de Romanos, ¿no? ¿Y cómo es posible que ahora podamos tener una comunión con Dios? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo haya hecho morada en nosotros cuando nosotros nacimos pecadores? ¿Cómo hizo posible Dios todo eso? ¿No? Y eso es lo que nosotros queremos compartir con usted, hermano amado. ¿Vio? Ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Acá en la palabra de Dios nos hace saber, nos hace conocer sobre el fundamento, ¿no? En qué Dios puede ahora tratarnos como hijos. Ellos nunca se sentirán, nunca más nos vamos a sentir cómodos en el pecado, nunca más nos vamos a sentir cómodos en el mundo, nunca más nos vamos a sentir cómodos con la vida que teníamos antes, nunca más, jamás.
ahora tenemos una vida diferente, ¿no? Ahora esa vida sabemos que nos va a hacer felices a nosotros, ¿no? Y hay nuevas circunstancias ahora alrededor de esa vida, ¿no? Ahora vamos a tomar libertades en la casa de nuestro Padre, ¿no? Ahora vamos a tomar libertades, ahora vamos a conocer lo que verdaderamente significa que somos verdaderamente libres, por medio del libro de Romanos. El libro de Romanos nos va a hacer saber por qué dice la Biblia que nosotros hemos sido verdaderamente libres, somos libres. Aleluya, gloria a Dios, hermano, qué felicidad, hermano, qué felicidad. No, nosotros que hemos estado ahí cautivos por el pecado, Cristo nos hizo libres. Qué precioso, hermano, qué maravilloso. No, eso ganará nuestro corazón para seguirlo al Señor hasta el último día de nuestra vida. No, porque nuestra vida era un desastre, hermano. No fue un conocimiento evolucionado del hombre, no, quien nos sacó de esa esclavitud del pecado, sino que fue el sacrificio de Cristo. Todo eso lo vamos a ver en el libro de Romanos. No, vamos a tomarnos libertades en la casa de Dios. Tenemos libertades, no, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso hasta que nosotros aprendamos la verdad, ¿no? Al cambio, tenemos que ver, tenemos que aprender que si bien hubo un cambio, hay una verdad que nos hizo libre y bueno, muchas cosas vamos a aprender, lo cual ha tomado lugar en su naturaleza y en su medio ambiente. Y esto es precioso, ¿vio? Que nosotros podamos entender el libro de Romanos, ¿vio? Es precioso que lo podamos entender. Fíjese que en el capítulo 15 del libro de Lucas tenemos una ilustración nosotros, ahí en ese pasaje, del pródigo, ¿no? Que vuelve al hogar. Inmediatamente se encontró con su papá. Fue atraído a la luz y se gozó de la presencia, se reclinó sobre el pecho de su padre en perfecta paz, ¿no? Y eso es lo que nos falta mucho de nosotros los hijos de Dios. Nosotros, muchos hijos de Dios, somos como el hijo pródigo, ¿vio? Nos volvemos al chiquero, volvemos a apacentar los chanchos, pero no es nuestro lugar. No es nuestro lugar. Antiguamente había una enseñanza en la iglesia, ¿no? Que había hermanos que de chanchos, de ovejas se convertían en chancho, ¿vio? Volvían al chiquero, ¿no? Porque había un pasaje de la Biblia dice que vuelven a revolcarse en el lodo, ¿no? Y un día en un viaje misionero que pude hacer en la provincia de Santiago del Estero, me fui a ayunar y orar bajo un vinal, en el monte, ¿vio? Me fui a ayunar y orar ahí. Y ahí me llevé mi Biblia, mi sombrero, porque allá se tiene que usar sombrero por el calor, y bueno, me quedé ahí. Y enfrente a mí había una casa, un rancho, por así decirlo, donde había ovejas, donde había chancho, donde había gallina, pato y todo eso. Y bueno, de golpe, estando sentados bajo el vinal, una oveja se cayó en el chiquero, ¿vio? Y mi reacción era ayudarla, porque la oveja trataba de salir, no podía salir. Cuanto más salía, más se metía en el barro. Y iba a ir a correr, porque veía que no había nadie que la podía ayudar y me iba a ir a ayudarla. Y el Espíritu me amonestó y me dijo no, que me quedara sentado ahí, porque estaba ayunando y llorando. Y me quedaba sentado ahí. Me quedé ahí sentado más o menos unas cuantas horas. No habrán pasado como 8 horas más o menos, tal vez menos. Y bueno, y de golpe viene el dueño del rancho, ¿no? Y yo miraba lo que hacía el hombre. El hombre vio a la oveja en el chiquero y entonces la agarró a la oveja, la sacó del chiquero, le agarró agua, la lavó a la oveja, la limpió, le sacó todo el barro que tenía,
¿no? Y la oveja se fue con el rebaño, se volvió al rebaño nuevamente. Y entonces el Señor me mostraba a mí que ese dicho que usaban, ¿no?, los hermanos en aquel tiempo en la iglesia, que hay hermanos que de oveja se convierten en chancho, eso no es verdad. Uno nace oveja y muere oveja, hermano. ¿No? Nosotros nunca podemos pasar de oveja a chancho, aunque estemos en el chiquero. Muchas veces por descuido, ¿no?, patinando, como quien diría, ¿no?, sin querer estamos en el chiquero, ¿no?, por falta de conocimiento, por falta de muchas cosas, de oración, falta de ayuno, póngale, caemos en el chiquero, pero no somos chanchos. Nosotros seguimos siendo ovejas siempre. Somos hijos de Dios siempre, hijo de Dios, nacido hijo de Dios para siempre. Nosotros no somos hijos de Dios por lo que hicimos o por lo que hacemos, sino por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. No, nuestra fe o la fe que Dios nos dio para creer nos da filiación de hijos, ¿no?, de hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios aunque esté en el chiquero, pero en el chiquero no se preocupe que va a llegar alguien y lo va a sacar de ahí, ¿no? Y a veces puede usted sacar a un hermano del chiquero, hermana. Usted que juzga a los que están en el chiquero, ¿por qué más bien antes de juzgarlo no va y usted lo saca de allí, ¿no?, y lo lava con la palabra? ¿No? ¿Cómo lo va a lavar? Lo lava con la palabra, ¿no? La palabra es el agua que nos limpia. Entonces usemos, ¿no?, la provisión que Dios nos ha dado para bendecir a los hermanos que tienen esa fatalidad, que tienen esa desgracia de caer en el chiquero, ¿no? Nosotros estamos para ayudar a los hermanos. Y fíjese cuán diferente es la vida anterior que tenía el hijo pródigo, ¿no? Lejos de un hogar, o lejos del hogar, siendo un hombre miserable, desdichado, hambriento, ¿no? Era hijo de Dios, era hijo de su padre. Su padre tenía abundancia de bienes, de alimentos, pero él estaba allá pasando hambre, pasando miseria, desdichado. No, nadie lo quería, ¿no? Ahora él está en casa, está vestido con el mejor traje, tiene los mejores zapatos en sus pies, tiene su anillo en su dedo, ¿no?, y comiendo del becerro gordo, ¿no?, en perfecta paz. Y entonces, ¿cuál es la razón de este cambio? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ha hecho este hijo pródigo tan confortable, tan satisfecho y tan libre de cuidado? ¿Qué es lo que le hizo? ¿Por qué esta paz? No, porque su padre está al tanto de todo, de lo que había ocurrido en su vida. Cuando él estaba lejos, el padre estaba con él siempre. Dios sabe todo, hermano, pero aún así somos sus hijos. ¿Usted cree que Dios no sabe cuando nosotros nos trastabillamos? No hay nadie, No hay nadie cuando nosotros hacemos cosas indebidas, cuando nosotros cometemos errores, no hay nadie, estamos nosotros nomás. No, pero Dios está ahí. Y Dios nos está sosteniendo en su mano, no en su mano poderosa, porque cuando un hijo de Dios cae, nunca cae en la tierra, nunca cae en el suelo para que nadie lo patee, te cae en la mano de Dios. Y Dios lo sostiene ahí, y lo sostiene, y lo va llevando. ¿Y dónde lo llevó? De nuevo lo llevó a su casa. Lo trajo de nuevo para sí mismo. ¿Vio? El padre sabía a la bajeza que había llegado su hijo, ¿no? Él sabía la profundidad de la depravación en la que él se había sumergido. Él sabía. El hijo sabía que su padre conocía todo esto, ¿no? No hay nada, ninguna cosa de la cual él haya sido culpable, ni del fango en que se haya revolcado, sin que el padre no esté enterado de eso. El padre sabía todo, así como Dios sabe todo sobre nosotros. Dios sabe nuestro secreto más íntimo, nuestra flaqueza más íntima, ¿no? Dios sabe todo eso. Todo es lo que... Y eso, saber que Dios sabe todo, a nosotros nos da tranquilidad, ¿no?
nos hace felices. Nosotros nos da paz con el Padre, ¿no? Podemos verdaderamente decir que en paz nos recibió nuestro Padre a pesar de que nos hemos deslizado. No hay nada encubierto, ni engaño, ni tampoco nada. Su Padre conoce mucho más acerca de él de lo que él conoce de sí mismo, ¿no? Así que, ¿por qué preocuparse? Toda la culpa, el pecado ha sido confesado y borrado para siempre. Él está en su hogar, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender que la iglesia, que el cuerpo de Cristo es nuestro lugar. Nuestro lugar. Y aquellos hermanos que están alejados por causa de muchos motivos, hay un Padre que los está esperando, ¿no? Hay un Señor Jesucristo que lo está esperando con los brazos abiertos para ponerle nuevamente el vestido, el primer vestido, para ponerle calzado en sus pies, el Evangelio, para ponerle el anillo, ¿no? El compromiso, la comunión, ¿no? En su mano, ¿no? Para poder comer juntos el becerro gordo, que no hay condenación, ¿no? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Y nosotros todo eso lo vamos a ir aprendiendo en el libro de Romanos, ¿no? Esta es una ilustración débil, ¿no? De la posición en la cual los hijos de Dios son traídos por el Evangelio, ¿no? Por el Evangelio de la gracia. Y esta carta de los Romanos nos cuenta todo acerca de nosotros, que Dios ha sondeado lo más profundo o lo más hondo del degenerado corazón del hombre. Dios ya conoce. Él nos informa que toda la depravación de nuestro corazón pecaminoso, ¿no? Con todos nuestros pecados que hemos cometido han sido completamente perdonados o expiados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿no? Y esto y mucho más, ¿no? Que el Evangelio de Romanos nos va a enseñar. Miren, en el libro de Romanos, ¿no? Hay 5 divisiones del libro de Romanos. Está la declaración del Evangelio en el capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 1:17. Esa es la declaración del Evangelio. Eso es lo primero que vamos a ver. El segundo punto es la necesidad del Evangelio, que esa está desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3:20. Ahí vamos a ver la necesidad del Evangelio. Después vamos a ver el desarrollo del Evangelio, que es en el capítulo 3:21 hasta el capítulo 5:21. Ahí vamos a ver el desarrollo. Después vamos a ver en el capítulo 4, en el punto 4, vamos a ver los resultados del Evangelio, que es en el capítulo 6:1 hasta el capítulo 11:36. Y después vamos a ver el último punto, ¿no? De estos 5 puntos, que es el lado práctico del Evangelio, que se encuentra del capítulo 11 al capítulo 16:27. Fíjese, una introducción de 1 hora. 1 hora quise transmitirles a ustedes este conocimiento para que ustedes, vio que muchas veces se paga para poder aprender la Biblia, ¿no? Yo les invito a usted que me escucha y usted que ha escuchado esta introducción, invite a sus amigos para que desde el lunes que viene vamos a empezar a estudiar el libro de Romanos, por medio del apóstol Pablo, por medio de la revelación que el apóstol Pablo recibió. Es muy importante, no se pierda estas enseñanzas, ¿no? Porque estudio muy profundo para mí, ¿no? De ponerme en un lugar que no me pertenece. Vamos a compartir estas enseñanzas con usted, que usted quiere aprender la palabra de Dios, que usted quiere saber de Dios, saber de usted mismo, ¿no? Yo le invito para que usted pueda, sin costo de nada, usted no tiene que pagar absolutamente nada, solamente estar presente cuando nosotros hacemos el programa por medio de la radio La Predicadora, la 94.1, los días lunes de 11 a 12 del mediodía.
Le invito, hermano, que esté presente en ese horario para poder usted aprender, ¿no?, el libro de Romanos. Ore por nosotros, necesitamos sus oraciones. Ore por nosotros para que podamos estar presentes en la radio. Hoy tuve un problema en el dedo gordo del pie y no puedo caminar. Entonces le pedí al hermano si lo podía hacer por medio desde mi casa podía hacer pero la próxima vez, con la ayuda del Señor, vamos a estar en la radio. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Oren por nosotros, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Padre, te doy gracias por esta hora de radio. Tú puedas bendecirnos, Señor, ayudarnos. Señor, que estas palabras, Señor, introductivas, Señor, proyecten en los hermanos, Señor, el deseo, el anhelo de poder oír el libro de Romanos. Padre, en el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Un abrazo para todos.